Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a Tito. Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1, Tito capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice Tito 3:1: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, algunos versículos de estos habíamos considerado hace algún tiempo. Todas las cartas tienen un propósito, es decir, el motivo o a la pregunta ¿por qué fueron escritas? ¿Sí? Nosotros podemos ver Tito, Timoteo, todas las cartas tienen un propósito y un motivo por el cual fueron escritas. Ahí en Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le da el motivo por el cual lo deja a Tito, y de alguna manera tenemos el propósito de la carta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una de las cosas que Tito tenía que hacer en la ausencia de Pablo era establecer ancianos, y lo importante, o lo que vamos a ver en esta noche, dice para que corrigieses lo deficiente. Bien traduce la Biblia de las Américas esta oración diciendo para que pusieras en orden lo que queda, o también la NTV bien dice para que pudieras terminar nuestro trabajo. Pablo no podía, por fuerza mayor, estar en Creta, en esta isla, y deja a Tito, el delegado apostólico, para que termine la tarea que él empezó. Y quiero que vayamos en esta introducción viendo la importancia que tiene lo que vamos a considerar. Pablo no puede estar en Creta, Pablo no puede estar en la isla, y deja a Tito, su hijo espiritual, su delegado apostólico, para que él termine lo que Pablo empezó. Por esa misma razón es que le escribe esta carta, y prácticamente en el capítulo 1 vemos en esta tarea de establecer ancianos que las instrucciones obviamente son para establecer ancianos en la isla, en cada una de las iglesias. En el capítulo 2, o mayormente en el capítulo 2, vemos instrucciones para la iglesia y cómo se tiene que relacionar, ¿sí?, entre la iglesia. Es decir, ustedes van a ver que él escribe a los ancianos de edad, a las mujeres ancianas de edad, le escribe a los jóvenes, cómo, por así decirlo, nos tenemos que relacionar entre nosotros. Y el capítulo 3, la tercera parte, le da instrucciones a la iglesia, es decir, hoy en día a nosotros, cómo nos tenemos que relacionar
para con los de afuera. ¿Sí? Lo resumimos de esta manera. Tito podríamos resumirlo en 3 partes. En el primer capítulo, Pablo le da instrucciones a Tito de cómo tienen que ser aquellos hombres que van a liderar la iglesia. En el segundo capítulo, o mayormente el segundo capítulo, Pablo le da instrucciones cómo se tiene que comportar la iglesia. Y en el tercer capítulo, en la última parte, en los versículos que nosotros hemos leído, le da instrucciones a Tito cómo se tiene que comportar la iglesia para con los de afuera. Nosotros hemos leído en este capítulo, en este texto, un pasaje que es hermoso, del versículo 3 al 7, muy estudiado, muy compartido en la cena, pero yo quiero que en esta noche lo miremos en el contexto de la unidad de ahí, de esos versículos del 1 al 8. Bien, lo primero que quiero que nosotros miremos es lo que le dice Pablo a Tito y lo que lo que Tito tiene que enseñar a la iglesia. Quiero que miremos que la iglesia tiene que ser un ejemplo para el mundo. Miren lo importante cómo llevamos el nivel en esta noche, al nivel de importancia. Nosotros como iglesia tenemos que ser ejemplo para con el mundo. Ejemplo, ¿qué quiero decir con el mundo? Ejemplo para aquellos que nos rodean. Y yo cuando pienso, obviamente, pienso en aquellas personas que me rodean y mucho tiempo del día estoy con mis compañeros y digo, bueno, ¿cómo tengo que aplicar esto para con aquellas personas que me rodean? No alcanza con ser un buen compañero, no alcanza con ser un compañero respetuoso, no alcanza con ser un compañero que de alguna manera se ajusta a los horarios, ¿sí? No, va mucho más allá y eso lo vamos a ver. Y cada uno obviamente de nosotros lo puede aplicar en el ámbito que está. Pero lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, recuérdales, y él tiene que volver a decirle a la iglesia que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, un pasaje por excelencia en cuanto a la relación que tenemos que tener con las autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire lo que está diciendo este versículo. Si nosotros nos oponemos a la autoridad, no nos oponemos solamente a la autoridad, sino que le presentamos resistencia a Dios. Y los que resisten acarrean, dice la última parte de este versículo, acarrean condenación para sí mismos. También les leo yo, 1 Pedro 2:13, ustedes lo pueden leer de la pantalla. Vamos a citar varios versículos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y por último, en este punto, Daniel capítulo 2, versículo 20-21, y hablando de pasajes de excelencia, este es uno. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En el versículo 26 del capítulo 4 es hermoso. Algo tenía que aprender el rey Nabucodonosor. ¿Qué era? Que el cielo gobierna. Y en mi lectura personal estoy leyendo Daniel y me encanta porque este rey era esa clase de tipos de reyes que un día se levanta y quería matar a miles y él los mataba. Si se acuerdan en los primeros versículos, capítulo 1 y 2, capítulo 2, cuando no encuentran los caldeos
la revelación del sueño, ¿qué dice Nabucodonosor? Matémoslos a todos, matemos a todos los sabios. Ahora me pregunto, ¿cómo era el punto en el cual Daniel conocía a su Dios, que aun cuando él veía esto en este rey, él decía, el cielo gobierna, el cielo está por sobre todas las cosas? Ahora, nosotros tenemos que aplicar mucho esto. El domingo fuimos a votar y yo no sé si salió aquel que ustedes votaron, o si salió, cómo tiene que ser nuestra mirada hacia esas cosas. Muchas veces confiamos más en el hombre y aún, no vamos a entrar en política, pero si aún creo que de alguna manera todos estamos bajo el mismo contexto y no estamos de todo el conforme con el gobierno, y seguramente va a venir otro y no vamos a estar conforme con ese gobierno, pero ¿cómo conocía Daniel a su Dios, que él decía, el cielo gobierna, el Dios de los cielos? El Dios que tiene el control, y Daniel veía que este rey tenía autoridad para matar a los caldeos, que este rey un día se levantaba un poco loco y quería echar a algunos en el horno, pero él entendía y conocía quién era su Dios. Miren qué importante es el conocimiento que tenemos que tener en cuanto a nuestros gobernantes, ¿sí? Sigue diciendo el pasaje que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Dice otra traducción, para entenderlo mejor, que no calumnien a nadie, no peleen con nadie. Todo contrario a los cretenses. En el versículo 12 del capítulo 1, Tito 1:12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, miren, malas bestias, glotones ociosos. Esos eran los cretenses. Mientras estos hombres eran mentirosos, malas bestias y glotones, los creyentes que vivían en esa misma isla, por así decirlo, estos cretenses que vivían en ese mismo mundo, tenían que ser todo lo contrario. Dice un autor, me encanta cómo lo explica, dice, parece que no es difícil mostrar algo de mansedumbre con algunas personas. Algo de mansedumbre con algunas personas. Tampoco lo es mostrar toda mansedumbre a algunas personas. O algo de mansedumbre a todas las personas. Pero mostrar toda mansedumbre a toda persona, aún para todos los cretenses mentirosos, bestias brutas, vientres ociosos, era una tarea imposible sin la gracia especial de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Toda mansedumbre para con todos los hombres. La verdad que es una tarea muy difícil que no la vamos a poder llevar si no es por la gracia de Dios. Hendrickson dice, llegamos al clima del pasaje. En estos versículos, en el versículo 1 y 2, nos está diciendo, en primer lugar, que tomemos a la autoridad como puesta por Dios. Nos habla cómo nos tenemos que comportar con los demás. Dice que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino que sean amables. Y ahora nos lleva como al clima, dice este autor, que es la mansedumbre. Uno de los hombres más mansos que relata el Antiguo Testamento fue Moisés. Y hace un tiempo compartía con Martín, había hecho una lista de todos los versículos, había copiado una lista de todos los versículos donde se lo criticaba a Moisés, pero no los egipcios, el mismo pueblo. El mismo pueblo criticaba una y otra vez a Moisés. Diríamos nosotros, andaban chusmeando detrás. Y en el versículo 12 del capítulo número, aún su familia, ¿se acuerdan? Su hermano y su hermana, como decimos nosotros, le comían el cuero. Estaban celosos, tenían envidia, murmuraban Moisés. Y me encanta porque Moisés todo el tiempo buscaba servirles. Todo el tiempo, aun cuando ellos hablaban mal de él,
Todo el tiempo él buscaba interceder por el pueblo delante de Dios. Números capítulo 12, versículo 3. Estamos hablando justo, no vamos a leer todo el versículo, pero es acá donde sus hermanos hablan mal de él. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué descripción de este hombre, ¿no? Dice que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. La mansedumbre está muy relacionada con la humildad. La mansedumbre es el comportamiento de aquellos hombres que realmente son humildes. Aquellos hombres que realmente ponen en servicio o se ponen a servicio, por así decirlo, con sus obras, con su misericordia, con su amor, con sus obras, para con las personas. Y no podemos dejar de pensar, si nos llama la atención Moisés, que del Señor Jesucristo, ¿no? Que él era manso y humilde de corazón. Él es el ejemplo máximo. Por eso lo que nosotros estamos viendo en este versículo nos desafía más allá de buenas acciones. Hoy no vamos a salir y vamos a ver, bueno, tengo que hacer esto. No, lo que yo tengo que hacer es empezar a mirar a Cristo, porque si hay alguien que fue manso y humilde de corazón, es el Señor. Entonces, un ejemplo para con el mundo, lo que también podemos ver en el versículo 3, ahí en Tito. Este es uno de los versículos, como ya les decía en la introducción, que muchas veces nosotros tomamos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Me llama la atención cuando usa la palabra aborrecibles, ¿sí? Nosotros éramos aborrecibles. Como les decía, bueno, acá insensato es necio, directamente el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Vemos rebelde, como ya lo leímos, extraviados, esclavos. Y Pablo no solo se enfoca en nosotros, de hecho tiene una lista similar, solamente la voy a mencionar, allí a los Corintios, en el capítulo 6, 1 Corintios 6, 9 al 11. También una lista similar en Gálatas capítulo 5, una lista similar en Éfeso. Ni aún él mismo se exime de esta lista. Él se acuerdan que dice, yo era blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, que todos los que estaban leyendo allí, los creyentes cretenses, los que leían en Corintios, los que leían en Galacia, los que leían en Éfeso y los que leemos hoy, todos nosotros de alguna manera estamos limitados a esta lista. Ninguno puede decir, no, yo la verdad que no soy rebelde, nunca fui rebelde, pero no puedo decir con total seguridad, yo no estoy en esta lista. Cada uno de nosotros se tiene que sentir identificado con lo que Pablo presenta acá. Ahora, cuando yo me miro, y lo hemos mencionado muy rápido, pero trate de pensar y ver allí, leer el texto, el versículo número 3, usted se va a dar cuenta, y si es honesto consigo mismo, si es honesta consigo mismo, se va a dar cuenta que no hay mucha diferencia entre usted y los cretenses. ¿Se acuerdan? Los cretenses eran ociosos, malos, decían malas palabras. Bueno, cuando yo me miro y veo la realidad de lo que me está mostrando el versículo 3, no hay mucha diferencia o no había mucha diferencia entre yo y estos hombres, o la descripción que da Pablo de estos hombres. Ahora, mirando, vuelvo a decir, esta unidad en estos 8 versículos, este versículo 3 está para que nosotros miremos con la óptica del Evangelio a las personas. Lo vuelvo a decir,
Yo no tengo que sentir lástima por las personas, yo no tengo que tratar de ser un buen compañero, hay mejores personas que nosotros, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es mirar con la óptica del Evangelio a las personas. Es la única forma de mirarlos. ¿Se acuerdan que el Señor los miraba como ovejas sin pastor? El Señor nos miró y Cristo nos miró y nos miró con amor, no porque nosotros infundiéramos amor. Todo lo contrario, ¿se acuerdan? Éramos insensatos, rebeldes, aborrecibles. No infundíamos amor. Él nos amó o nos miró con amor porque Él es amor. Y nosotros no somos amor, no está en nuestra naturaleza ser amor, pero sí dice que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos tiene que pesar, el amor de Cristo nos tiene que arrastrar hacia aquellas personas que nos rodean, y yo tengo que ser ejemplo, y yo tengo que mostrarme manso y humilde de corazón. ¿Se dan cuenta que tenemos que mirar a las personas? Si queremos mirar a las personas como Cristo las miraba, como ovejas que andan sin pastor, no me voy a levantar hoy y voy a ir, no sé, al centro, a la Plaza Pringle, y me voy a poner y voy a esperar que Dios me dé esa mirada, una mirada de las personas como ovejas sin pastor. Tal vez voy a estar todo el día ahí y no lo voy a sentir. Lo que yo tengo que hacer para mirar de esa manera es mirar a las personas a través del Evangelio, con la óptica del Evangelio. En primer lugar, porque Cristo me miró así. Cristo nos miró con amor cuando nosotros, como dije, no infundíamos amor. Infundíamos todo lo contrario, éramos aborrecibles. Nos miraba y éramos como cuando algo mira y nos da esas arcadas, cuando algo huele mal y nos da ganas de vomitar, así éramos nosotros. Versículo 4 al 7. Entonces, en un primer lugar, tenemos que ser ejemplos para con el mundo. Nuestra mirada hacia el mundo tiene que cambiar, nuestra óptica hacia el mundo tiene que ser a través del Evangelio, y nosotros tenemos que ser conscientes que somos salvos por gracia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, estos 3 versículos, no podríamos hacer de estos 3 versículos un punto. De hecho, creo que serían tema de varios mensajes. Es que ahí la Trinidad completa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, efectuando esta salvación tan grande que nosotros tenemos. Si fuéramos obligados a resumirla en una oración, si fuéramos obligados a decir, bueno, te tenés que quedar con algo, podríamos decir, muertos al pecado, vivo por Dios o vivo por su gracia. Estos versículos muestran el Evangelio puesto en acción para con nosotros, Dios haciendo todo, y podemos ver, nos salvó, ¿quién? Dios, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿quién? La nuestra, no la de Dios. O sea, todo el tiempo en estos versículos se manifiesta a Dios actuando, o a Dios de forma activa y nosotros de forma pasiva. Sí, voy a tomar, y ya con esto para ir terminando el punto, los invito a ver el versículo 3 y el versículo 4. Si se pueden poner en pantalla juntos, vamos a pensar en algo como para, aunque sea de este maravilloso pasaje, sacar algo que nos quede. Ahora nosotros vemos ahí en el versículo 3, porque, y después vemos en el versículo 4, pero. Estas 2 palabritas son conjunciones, si no, no vamos a tener una clase de lengua, ¿no? Pero se acuerdan que las conjunciones son palabras que sirven para unir 2 oraciones, o mejor dicho, son palabras que nos ayuden a
unir dos temas. Si nosotros nos hemos prestado atención, la primera parte habla de las personas que están afuera. La segunda parte dice, de hecho, pero nosotros, habla de nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, y la tercera parte habla de la obra que hizo Dios en nosotros, es decir, el Evangelio. Miren, ¿por qué ahí esa palabrita es una conjunción explicativa? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que está haciendo Pablo es explicar lo que ha dicho anteriormente. Sí, venía hablando de las personas, de las autoridades, de aquellos que no eran dignos de nuestro amor, y pone como ejemplo nuestra vida, que nosotros éramos esto y esto. Pero después llega a la palabrita pero, y ahí esa palabrita es una conjunción que marca un contraste. ¿Sí? Entonces la palabra porque es explicativa, ¿sí? Es porque esto, es para explicar lo que se ha dicho, y la palabra pero marca un contraste. Lo que quiero resaltar yo, tratando de sacar algo de este pasaje maravilloso, es que el contraste en este pasaje no es entre los no creyentes y nosotros. El contraste en este pasaje es entre lo que éramos y lo que somos en Cristo. Ese es el contraste que muestra este pasaje. Ese es el contraste del cual vamos a ver en el versículo 8. Eso es lo que nosotros tenemos que remarcar en este pasaje. No nos estamos comparando con los gentiles, no nos estamos comparando con aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Nos estamos comparando a través de la luz del Evangelio, o como dijimos, de la óptica del Evangelio, lo que éramos nosotros. Y como vimos en los versículos 4 al 7, y por su gracia somos lo que somos. Somos salvos por gracia. Ahora, si hay alguna diferencia entre estas personas, tal vez estos cretenses, o las personas que nos rodean, y nosotros, si hay alguna diferencia, la tenemos que resumir con la palabra gracia. Lo que está a nuestro favor es la gracia de Dios, no nuestras obras. Vuelvo a decir, nosotros infundíamos rechazo, nosotros infundíamos que los que nos miraban, estamos ilustrando, vomitaran. Ahora sí con esto termino, el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, ¿qué? El Evangelio, que Dios te salvó no por tus obras, que el Evangelio te salvó no porque fueras diferente a los demás, al contrario, eras igual. Estas cosas, estas palabras, quiero que insistas con firmeza. Miren, Tito les tiene que decir una y otra vez a los cretenses, mostrarle el Evangelio. Saben que nosotros como creyentes una y otra vez tenemos que considerar el Evangelio. El Evangelio es necesario para aquellos que se pierden, pero también es necesario para aquellos que somos hijos de Dios. Tenemos que una y otra vez considerarnos y mirarnos a la luz del Evangelio, porque cuando nos miramos a la luz del Evangelio, vamos a poder mirar a las personas a la luz del Evangelio. Yo no voy a poder sentir amor por aquellas personas que se pierden. Yo no voy a poder sentir amor por aquellas personas que me rodean y se pierden y se van al infierno por la eternidad si yo no considero el Evangelio y el costo del Evangelio y la obra de la cruz. Ahora, esta, como dice el himno, esa tiene que ser es como si tuviera que ser una nueva historia cada día que yo la escucho. El versículo 8, el que estamos leyendo, dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Empezamos hablando de las obras, versículo 1. Estén dispuestos a toda buena obra. Y Pablo termina encerrando la idea con buenas obras. Tito lo diría de esta manera, Santiago lo diría de esta manera, vos me podés hablar mucho de Dios, de tu fe, pero mostrámelo con tus obras. Ahora, es una buena pregunta para hacernos en esta noche nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo manifiesto el poder de Dios
Y cuando leía, no, es un extracto que tenía para compartirlo, pero por el tiempo no lo voy a leer, me llamaba la atención porque decía, mi vida tiene que mostrar el poder de Dios. O sea, yo tengo que ser luz a las personas que me rodean para que ellos digan, básicamente, Dios tiene poder para cambiar las personas. Dios tiene poder para transformar, mirarlo a Él, mirarlo a ella, mirarlo. Ahora, está hablando de obras, no solamente de palabras. Y esto es muy importante y con esto quiero terminar. No está hablando solamente de palabras, sino de obras. Y yo lo tengo que analizar a la luz de mi vida, a la luz del día a día. ¿Cómo soy con las personas? ¿Cómo soy con mis vecinos? Y muchas veces salimos apurados, cerramos la puerta, nos vamos, hola. ¿Cómo soy? Tengo que ser amable, manso. Tengo que mostrar a Dios, tengo que mostrar a Cristo. Y como yo les decía, y por eso tomaba estos minutos, y con esto termino, en la introducción nos tomamos el tiempo de considerar lo que Pablo intentaba hacer, o mejor dicho, lo que Pablo quería hacer. Es que la obra que había empezado en los cretenses se terminara. Y parte de esa obra era que ellos hicieran estas obras. Un juego de palabras. ¿Sí? Lo que le faltaba a los cristianos en esta isla era lo que le está diciendo acá en este capítulo. Dice, de hecho le dice, mirá, Tito, insistiles, animalos, decile una y otra vez, no te canses, que los cretenses cristianos tienen que hacer buenas obras para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en esta noche, con esto termino, nosotros nos tenemos que ir de este lugar diciendo, bueno, la verdad que tengo que cambiar. La verdad que tengo que ser un poco mejor con mis vecinos. La verdad que tengo que saludar y porque antes no saludaba. La verdad que tengo que aprender a responder bien cuando, no sé, hay una pregunta un poco incómoda. Es verdad que lo podemos aplicar, pero nosotros nos tenemos que ir de este lugar pensando en esto, que la obra todavía que falta en mí, o esa obra que se tiene que asemejar a la persona de Cristo, aquel que es manso y humilde de corazón, es una obra que mira a las personas más allá de buenos gestos, que mira a las personas a través de la óptica del Evangelio. Porque nosotros éramos iguales. Nosotros éramos iguales. Y fue el Evangelio que nos cambió. Quiera Dios que esto nos llevemos a casa. Entender que Dios nos está hablando. No son buenas costumbres, no son buenos hábitos, pero en realidad que lo son. Pero lo que yo tengo que irme de este lugar es pensando en esto, que Dios me está hablando para que haga buenas obras. Amén.